Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era la modulación bueno, íbamos a empezar modulación por amplitud de pulsos, y antes de comenzar con esa modulación vimos el teorema de muestreo, en donde para recordar qué es lo que realmente ocurre, pues vimos nuevamente la modulación de doble banda lateral, ¿no? Que si todos recuerdan, era tener la señal de mensaje, una señal en banda base, significa que la señal está o tiene un espectro centrado en cero, ¿no? Y una señal portadora de alta frecuencia, en este caso la señal portadora pues es un coseno y su transformada son dos deltas centradas en su frecuencia única. Esta es una frecuencia única, omega c, y al multiplicar estas dos señales, la señal de mensaje, la señal portadora, y obtener esta señal que le llamamos señal modulada, lo que ocurre en el dominio de la frecuencia es la convolución del espectro de la señal de mensaje con las deltas que están aquí, y pues ocurría este espectro desplazado, el espectro original desplazado a la frecuencia de la portadora, ¿no? Que aquí le puse una amplitud A, y aquí debería tener una amplitud A medias, ¿no? Y bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, es el espectro de la señal desplazado en omega c. Algunos tienen todavía dudas, he visto que tienen dudas en dónde se coloca este espectro cuando tiene el signo menos, ¿no? Y cuando se coloca cuando tiene el signo más. Entonces, el que tiene el signo menos, pues simplemente lo único que tienen que hacer es pensar que esta omega es la variable del eje que está aquí, ¿no? Esta es una variable omega, y también. Y esta omega es una constante, entonces lo único que se tienen que preguntar es ¿cuánto debe valer esta omega para que esto que está dentro del paréntesis valga cero? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuánto debe valer así lo voy a escribir, cuánto debe valer omega para que esto valga cero? Pues nomás despejan omega igual a omega c, y ahí es donde sale el valor positivo. Entonces, cuando este valor omega es igual a omega c, estamos en este lado positivo del espectro, ¿no? En esta parte. Y el otro sería, ¿cuánto debe valer esta omega? Esa omega, perdón, para que lo que está dentro del paréntesis sea cero, sea igual a cero. Pues entonces despejan y les da menos omega c. No sé, parece trivial el asunto, ¿no? Pero es importante. Despejan y aquí es omega c. Entonces, este espectro que está aquí, este espectro, está centrado en menos omega c por esta condición, ¿no? Eso para cualquier espectro que vean. O sea, ¿dónde está centrado? Ah, pues está centrado en omega c, y en menos omega c. Y ya, ¿no? Aquí tenemos esos dos espectros. ¿Sale? Pues no sé, ese tipo de detallitos son los que luego les confunde. Bueno, esa es la modulación de doble banda lateral. Y ahora hicimos lo mismo, pero pensando que pudiéramos cambiar la portadora por este tren de impulsos, ¿no? Este tren de impulsos, que, bueno, en la vida real pues no existen, pero aquí matemáticamente podríamos definir este tren de impulsos como una sumatoria de estos impulsos, ¿sí? Y la transformada de Fourier de ese tren de impulsos, pues me da otro tren de impulsos, pero ya en el dominio de la frecuencia con esta separación. Y entonces cuando multiplicamos la señal que ahora está
siendo las veces de portadora por la señal en banda base, obtenemos una señal que son las muestras instantáneas de la señal de mensaje, ¿no? Y resulta que al tomar muestras de esa señal, resulta en este espectro, es decir, la convolución de estas deltas con el espectro original, ¿no? ¿Sí? Y pues se ve que es la sumatoria, aquí está, la sumatoria de todos estos espectros desplazados a las frecuencias omega S con este valor multiplicativo entero que va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, aquí tenemos una señal con un ancho de banda infinito. Y ahora sus amplitudes pues deben estar multiplicadas por 1 entre S. O sea que se hacen se escalan a la frecuencia de la portada de la señal periódica que estoy teniendo acá, ¿no? ¿Sí? Aquí las señales están separadas TS, los impulsos, y entre más grande sea TS, pues más pequeño va a ser este valor, ¿no? Entre más chico sea TS, más grande va a ser este valor. Y bueno, por eso entonces aquí la amplitud del espectro es la A que está incluida en la M, dividido entre TS. Y de ahí vimos que era necesario cumplir con esta condición, ¿no? ¿Qué tanto podemos separar esta TS para que el espectro de cada una de esas repeticiones en omega S no se traslape? Y un traslape podría ocurrir así, como está aquí, ¿no? Entonces el límite sería tener un espectro así pegadito. Y con eso nos da una condición. Esa es la condición mínima de la frecuencia de muestreo, que sería que la frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de la frecuencia máxima de la señal que vamos a muestrear. Ese es el teorema de Nyquist. Y bueno, aquí hay varias implicaciones teóricas. Si alguien tiene alguna pregunta, en el momento Disculpe, profesor. me dice, ¿no? Alguna pregunta existencial o de alguna técnica, no sé. Fíjense, aquí una pregunta existencial sería esta. Me voy a regresar a esta página de aquí. Perdón por ser encima. Profesor. Fíjense en esto. Dice aquí, una señal MDT con este espectro. Este tipo de señales, en donde el espectro vale 0 después de cierta frecuencia, se les llama señales limitadas en banda. Lo voy a escribir aquí. Entonces, esta sería una señal. Está un poco difícil escribir aquí. Señal limitada. Disculpe, profesor. Sí, Hay una compañera dime. que me dice que está en espera de que la acepte para entrar, que se la pueda aceptar. Ah, sí, sí, gracias. Entonces voy a cambiar para acá. No la veo. Me dice que ya la aceptó. Ah, bueno. Sí, gracias. Ok, entonces me salió un poco mal la letra, pero dice, es una señal limitada en banda. ¿Qué significa que una señal esté limitada en banda? Que no contiene componentes de frecuencia después de cierta frecuencia, que nosotros le estamos llamando frecuencia máxima, ¿no? Aquí pues da 0. Digamos, a partir de esta frecuencia, su espectro es 0. Y todo está concentrado en este ancho de banda W, que W lo definimos como 2πb y B está en Hertz, ¿no? W está en radianes por segundo. ¿Vale? Pues resulta que estas señales limitadas en banda no existen en la vida real. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no existen? ¿Alguien?
Me voy a dejar aquí. Bueno, no sé si sea porque en la vida real no existe una señal en la que nada más sea momentánea. O sea, nada más que en cierta banda solo se la va a reproducir y de ahí para que no lo vamos a utilizar otra vez. En realidad es al revés. O sea, una señal, por ejemplo, mi voz en este momento existe en este momento. Si yo digo A, tuvo una duración y existió en este momento. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, esta señal que tiene esta duración puede durar tal vez 10 segundos. Pero una señal limitada en bandas, más bien que no contiene frecuencias arriba de cierta frecuencia máxima. Y esas son las que no existen. ¿Se acuerdan de cuál es la transformada? Incluso en el examen, pues venía una señal limitada en banda, ¿no? O sea, en el examen de modulación en amplitud, dije señal, voy a escribirlo aquí. Decía el examen, una señal tiene un espectro así, ¿no? Este era el espectro de la señal. Y es una señal limitada en banda, en donde creo que aquí puse 200 pi. En donde sus componentes a 200 pi. Más a reducir iría a cero. Es una señal limitada en banda. ¿Cómo era, sin entrar en tantos detalles de los valores que dio, cómo es la señal en el tiempo? ¿De acuerdo? Es una función muestra cuadrada. Sí, una sampling cuadrada, ¿no? Entonces tendría que quedar así. Una señal sampling cuadrada pues, se va así. ¿Y qué está así? No se ¿Me escucha, escuchan? prof. A ver, Claro. ¿ahí ya me escuchan? Sí, Les decía, una señal limitada en banda como esta triangular, este que tiene espectro triangular, tiene esta forma sampling cuadrada, ¿no? Y esta sampling cuadrada, ¿qué duración tiene? Es infinita, ¿no? Tiene mm, duración infinita. Infinito. Tiene duración sí, infinita. Es decir, que para que una señal, fíjense, si tuviera un espectro así rectangular, su transformada inversa, ¿cuál es? La sampling, ¿no? Y también es de sí. duración infinita. Esto se va, aunque están haciéndose los amplitudes aquí muy pequeñas, de todas maneras va de menos infinito a infinito. ¿Sí? Otra señal que tiene este espectro limitado en banda es el mismo coseno. Este coseno que tengo acá. Porque Ok, su entonces la espectro idea nada es que, más es esta frecuencia. Ajá, dime. la idea es que en el dominio de la frecuencia, aunque tengamos la señal cuadrada, en el dominio del tiempo va a ser una sampling, por lo tanto va a ser infinita y no podemos tener un ancho de banda. En la última que dibujé, sí, en esta. Ok, sí. Pero en general, una señal que está limitada en banda, es decir, que nada más tiene ciertas componentes, otras frecuencias vale cero, Se está su trabando, duración profe. de... Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Voy a tratar de hablar Sí, un poco más lento. Sí, sí, aquí sí, sí. sí, la idea es esta. Una señal que tiene componentes de frecuencia solamente en cierto ancho de banda tiene duración infinita.
el mismo coseno, que solamente tiene una frecuencia, como dije hace rato, una sola frecuencia, está limitada en banda, pero su duración va de menos infinito a más infinito. Es decir, para ponerlo en términos coloquiales, una señal que está limitada en banda debió haberse generado desde el inicio de todos los tiempos, ¿no? Desde menos infinito, todavía seguir corriendo en este tiempo y terminar hasta el final de todos los tiempos. Y entonces así sí tendría un espectro limitado en banda. Por lo tanto, pues no existen, porque nuestras señales que estamos generando nosotros tienen cierta duración. Y entonces, en realidad, esta señal que dibujé aquí, MDT, ¿sí me escuchan todos? Sí, Sí, profesor. profesor. De repente siento que solo. Es que luego Ya va a les había escuchar la dicho que- violencia intrafamiliar y no, qué vergüenza. Sí, no, los chismes. Entonces, fíjense, si esta señal que yo dibujé aquí nada más tuviera esta duración, desde este tiempo hasta este tiempo, en realidad no podría tener un espectro como este. Tendría que tener un espectro, pues algo así. O sea, debe tener componentes aquí de frecuencia y se va hasta el infinito. O sea, siempre van a tener un ancho de banda infinito. Por eso lo que queremos es ver en qué frecuencia o hasta qué frecuencia hay la máxima cantidad de energía de esa señal. Casi siempre los espectros de las señales que son reales tienen un lóbulo hasta cierta frecuencia y las demás ya se hacen pequeñitas. Y entonces el teorema de Nyquist, del teorema de muestreo, es una suposición, es una cosa realmente ficticia, ¿no? El teorema de Nyquist, así como está redactado en los libros, empieza así. Dice, una señal limitada en banda se puede representar con sus muestras, o sea, con estas muestras. En la otra página. Tengo una señal limitada en banda. La puedo representar completamente sin pérdida de información, solamente con sus muestras, siempre y cuando esas muestras se tomen con esta velocidad de muestreo. Con esta velocidad de muestreo, fs mayor a 2f máxima. Sin embargo, las señales limitadas en banda no existen, ¿no? Entonces el teorema de muestreo, como lo redactó Nyquist, pues es teórico, puramente teórico. ¿Sí? Profesor, entonces, Ajá. a modo de chistecillo, para que existiera una señal de ese tipo, de alguna manera podríamos decir que si el espacio hubiera tenido, al momento de que se creó, hubiera emitido alguna clase de señal, la seguiría emitiendo. Ese podría ser un ejemplo de señal con ancho de banda. Ay, ¿cómo dijo que se llamaba? Limitada en ¿Limitado? banda. Limitado, Ajá. man. Limitada en banda. En el Big Bang, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, que ahí se genera esa señal, ¿no? Sigue corriendo Ajá. esa señal en nuestros días y hasta el final, cuando se termine el universo, siga esa señal. Solamente así podríamos tener una señal limitada en banda, ¿no? No nos Ok. interesan este tipo de señales porque nosotros no vamos a vivir tanto. Entonces, todas las señales que nos interesan a nosotros siempre van a tener un espectro que no está limitado en banda, ¿no? El teorema de muestreo de Nyquist, para nuestros fines prácticos, pues tendría un espectro como este que dibujé aquí, pero con sus componentes de frecuencia
Déjenme poner hacerle una ampliación aquí. En realidad, el espectro de una señal tendría componentes así, ¿no? Y entonces no importa qué tanto separemos esos espectros, siempre va a haber un traslape aquí. Siempre se van a traslapar los espectros, ¿no? Entonces, el teorema de muestreo de Nyquist, que dice que podríamos asegurar que no hay traslape si escogemos esta frecuencia, no es cierto, porque aquí de todas maneras se va a traslapar este espectro, el que está en el cero, centrado en el cero, pues se va a traslapar con el que está centrado en omega C, ¿no? Y el que está en omega S, perdón. Y el que está en omega S se va a traslapar con este y este con este, ¿no? Bueno, lo que queremos hacer nosotros para evitar ese tipo de problemas es que esas componentes de frecuencia sean lo más pequeñitas posibles, sean lo más pequeñitas posibles para que el traslape distorsione al espectro que yo quiero en muy poquito, ¿no? Imagínense, estas componentes se van haciendo pequeñitas, estas de aquí. Pero si este espectro estuviera más lejos, entonces las componentes que llegarían serían muy pequeñitas. Y entonces, pues sí se va a distorsionar, pero ya muy poquito, ¿no? Aquí quedarían ya muy pequeñitas. Y entonces, aquí la recomendación técnica de nosotros los ingenieros es que nunca utilicemos la frecuencia de muestreo con este igual, ¿no? O sea, no decir, pues Nyquist dice que puedo utilizar Fs igual al doble de la frecuencia máxima y obtener un espectro como este que estoy mostrando aquí, sino más bien una frecuencia mayor para que los espectros quedaran separados como están acá. Y como yo estoy escogiendo un espectro cuyas componentes de frecuencia aquí ya se hacen muy pequeñitas, a la hora de traslaparse no me van a afectar tanto en el espectro original. Sí se va a distorsionar siempre, pero no tanto. No sé si queda claro esa parte. Sí. O sea, Aquí es donde cae la práctica en MATLAB. eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en MATLAB. No, si escogiéramos nosotros una frecuencia de muestreo igual al doble, es probable que ocurran cosas muy raras. Ahorita lo voy a demostrar muy fácil. Miren. Imagínense que tengo una señal senoidal. ¿Sí? Lo voy a dibujar por acá. De cualquier frecuencia, ¿no? Una señal senoidal de cualquier frecuencia. La voy a... Muchas gracias, Omar. Sí. ¿Alguien me pregunta algo? No, creo que solo es ruido. Solo es violencia familiar, como decía. Sí. Ay, perdón, es que olvidé apagar mi micrófono. Bueno, imagínense que tengo esta señal senoidal con una frecuencia, vamos a poner que es 60 Hz o lo que sea, ¿no? Vamos a suponer que es una frecuencia de 60 Hz. ¿Vale? Quiere decir que aquí, en este tiempo, ese también fue un pequeño detalle que me di cuenta en el examen que estaban poniendo mal estos tiempos, pero bueno, esto es tiempo. Este tiempo sería 1 entre 60. ¿Están de acuerdo? Y este sería, Sí, el periodo. este sería 1 entre 120, ¿no? La mitad. Ese punto. Sí, la mitad del periodo. Ok. Y como esta señal, que estamos suponiendo que es periódica,
o sea que existe desde el inicio de todos los tiempos y hasta el final de todos los tiempos, tiene un espectro como dos deltas centrados en, ahora lo voy a poner en hertz, ¿no? En menos 60 y en más 60. ¿Sí? Eso dice la teoría, ¿no? O si lo quieren en radianes sería 2pi por esto, ¿no? Bueno, son pequeños detalles, ¿no? Aquí 2pi por esto. ¿Vale? Entonces es una señal limitada en banda. Su frecuencia máxima sería pues 60 porque es la frecuencia única, 60 Hz. Si le hacemos caso a la frecuencia de Nyquist y lo ponemos así, porque por cierto, cuando la frecuencia de muestreo es el doble exactamente, en honor a Nyquist le llaman frecuencia de Nyquist. Entonces el doble de la frecuencia máxima se llama frecuencia de Nyquist. Le ponen así, frecuencia de Nyquist. Bueno, entonces si escogemos a la frecuencia de muestreo como la frecuencia de Nyquist, en este ejemplo, pues sería 120 Hz. ¿Están de acuerdo? Y entonces cada muestra estaría separadas 1 entre 120. ¿Están de acuerdo? Sí. Si nosotros escogiéramos esta frecuencia de muestreo. Y entonces vamos a ver acá, ¿dónde estarían esas muestras? Si yo escojo la primera muestra aquí, la siguiente muestra estaría aquí, y la siguiente muestra estaría aquí, y la siguiente aquí. ¿Qué obtendría? Puros ceros. Y entonces, ¿a poco con puros ceros puedo reconstruir una función senoidal? Si yo les entrego este cero, este cero, este cero y este cero, ¿podrían decir que es una señal senoidal? Pues ninguna señal, ¿no? Entonces ahí está el problema del teorema de muestreo. No hay que escoger la frecuencia de muestreo exactamente como la frecuencia de Nyquist, porque pudiéramos tener una cosa de estas. Todavía podríamos salvar esta situación si empezamos a muestrear en una fase diferente. Por ejemplo, si yo muestrara aquí, la primera muestra en este punto y la siguiente después de 1 sobre 120 segundos quedaría por acá y la siguiente acá y así, ¿no? Que tendríamos nada más 2 muestras diferentes. Bueno, todavía podríamos salvarlo, pero si ocurriera esto de mostrarlo en esta fase, pues ya se eliminaría esa frecuencia, ¿no? Entonces es importante para nosotros como ingenieros no escoger nunca una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de Nyquist porque pudiéramos tener este tipo de cosas. Y en el dominio de la frecuencia, en realidad estaríamos haciendo un traslape de los espectros, ¿no? ¿Sí queda claro esa parte? Es digamos que la parte filosófica del teorema de Nyquist. Sí. ¿Dudas hasta ahí? No, bueno, sí, entonces, ¿qué frecuencia vas a escoger? Alguna que sea mayor a la frecuencia de Nyquist. ¿Y qué haría el profesor Alfredo para escoger su frecuencia? Bueno, no sé quién sea ese profesor, pero yo lo que haría. ¿O te refieres a mí? Sí. Bueno, por cuestiones técnicas, pues nos vamos muchas veces a los estándares. Y les voy a platicar, por ejemplo, el estándar de voz, de la telefonía. El ancho de banda de un canal telefónico, voy a dibujar aquí para fines prácticos, ¿no? La voz en un canal telefónico tiene, o más bien en un aparato telefónico,
le aplican un filtro para tratar de limitarlo en banda, ¿no? Y ese filtro llega generalmente a 3300 Hz. Los que diseñaron el canal telefónico dijeron que con 3300 Hz de voz era suficiente para que se entendiera el mensaje. Cosa que tal vez estamos usando en este momento, ¿no? Nuestra voz no se oye tan clara como en vivo, ¿no? Porque realmente nuestra señal no está limitada en banda, pero en el canal telefónico la limitan con un filtro, ¿sí?, a esta frecuencia. Sin embargo, los canales de telefonía los diseñaron a 4000. ¿Para qué los diseñaron a 4000? Para utilizar una frecuencia de muestreo en la parte de la digitalización de 8000. Eso es lo que dice el estándar. Para una señal de voz en telefonía, utiliza una frecuencia de muestreo de 8000 Hz. Y entonces, si desde el principio están limitando la voz a una frecuencia máxima de 3300, su frecuencia de Nyquist sería 6600. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ajá. Pero el estándar escoge en realidad una frecuencia de muestreo de 8000. O sea que tenemos un sobremuestreo de, pues así le llaman, y hasta hacen esta división de 6600, y pueden hacer al revés, o así, de 6600 entre 8000. Y aquí nos da un factor. Que ahorita que no tengo calculado, déjenme ver. Ya no lo escucho, profe, ¿está hablando? No, me quedé callado, estoy calculando ese valor. Ya, Punto ya no sé si se queda 825. trabado. 0.825. Punto 825. Ok. Algunos técnicos utilizan este factor para hacer una similitud con el canal telefónico. Vamos a suponer que ahora quieren transmitir video y su canal de video ocupa un ancho de banda de su frecuencia máxima de video, así, fuera de 6 MHz. Entonces, ¿qué frecuencia de muestreo utilizarían si quisieran hacer una similitud con esta relación que hay en telefonía? Pues simplemente agarran sus 6 MHz y lo dividen entre 0.825. Digo, es una cuestión práctica, no es una ley, pero con eso aseguro que la frecuencia de muestreo es mayor a la frecuencia máxima, al doble de la frecuencia máxima, que sería el doble de 12 MHz. ¿Sí me explico? Ah, perdón, Sí. aquí me equivoqué. Aquí me falta el 2, ¿no? Bueno, partí del hecho de que me dijo qué haría el profesor Alfredo, ¿no? O sea, Claro. yo sé que en telefonía ocupan esta frecuencia de muestreo, está en un estándar, ¿sí? Este sí se utiliza comercialmente, digamos. Y yo sé que el ancho de banda de la voz la limitaron a 3300, entonces de aquí saco ese factor, yo saqué ese factor.
que es de 825. Y entonces si me pidieran a mí, ingeniero Alfredo Bermúdez, diseñar Como que se está trabando, profe. No a le muestrear entiendo. video, a ver, ahí sí, Sí, tal vez fue porque hablé muy rápido. Entonces creo que sí. les decía, si a mí me pidieran muestrear una señal de video que tiene este ancho de banda de 6 MHz y me dijeran hazlo como tú quieras, entonces utilizaría este factor que se usa en telefonía, ¿no? Y entonces aquí me daría esta frecuencia de muestreo. Si alguien ya lo calculó, ¿cuánto me daría aquí? 12 entre 0.825. 14.5 megahertz. 14.5 megahertz de frecuencia de muestreo, ¿sí? Para digitalizar esa señal. Pero no quiere decir que estoy siguiendo un estándar. Seguramente, si nos vamos a algún estándar de compresión de video, ellos utilizan una frecuencia de muestreo diferente a la que yo diseñé, pero se van a dar cuenta si van a los estándares que están utilizando más del doble. Nadie va a utilizar 12 MHz como frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Son cuestiones técnicas. Entonces, la pregunta, a la respuesta de cuánto escogería sería irme a los estándares, a la documentación oficial para compresión o para digitalización de algún tipo de señal. ¿Qué es lo que están haciendo la comunidad internacional, digamos, ¿no? Oiga, profe, ¿y esos valores, tanto de la compresión de video como de esto de telefónico y eso, surgieron a partir de prueba y error? O sea, ver como qué valor era adecuado para efectos de cada contexto. Digamos que la respuesta podría ser sí, desde un principio, porque vamos a ver otra vez el ejemplo de telefonía. ¿Quién le dijo a la gente, a los ingenieros, que limitaran esta frecuencia de voz a 3300? ¿No? Si de antemano nosotros sabemos que no está limitada en banda nuestra voz y tiene un ancho de banda mayor. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron según los historiadores? Fue una vez que tuvieron el teléfono, a lo mejor Graham Bell, que tenía su teléfono y utilizó cierto micrófono y ciertas bocinas, le empezó a preguntar a la gente, oye, ¿me escuchas bien? Y unos decían que sí y otros que no, ¿no? Y entonces, después de hacer esta tipo las que hace el gobierno ahora, tal vez, pues tomaron la decisión de decir, mira, con 3000 Hz basta para que nos entiendan. Después, con el tiempo, podrían decir, pues no fue suficiente porque, pues a lo mejor yo soy músico y quería tocar aquí por teléfono una serenata y tocar un requinto, por ejemplo, de mi guitarra, pero resulta que el requinto ocupa una frecuencia de 8 kHz y yo estoy aquí alucinándome con mi requinto y del otro lado no se escuchó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo limitaron en banda. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. La idea fue que este valor de calidad que utilizaron, porque es un valor de calidad, lo hicieron de manera subjetiva, preguntando tal vez a la gente en qué momento se veía bien, se oía bien. Lo mismo pudo haber pasado con el video, porque en las películas antiguas utilizaban, o en la televisión, utilizan
24 o 30 imágenes porque a esa velocidad de muestreo pueden engañar al ojo humano. Pues pareciera que la imagen es continua, que se está moviendo de manera continua, ¿no? Entonces, si ustedes observan las primeras películas de esas que estaban mudas, se ven incluso como parpadeos, ¿no? Sí. De imágenes, porque en ese momento dijeron, pues con esto es suficiente para que se vea como que se están moviendo, ¿sí? Pero ahora si las comparamos con las de alta resolución, no, pues no, nos engañaron. Necesitábamos más frecuencia de muestreo. No sé si queda claro. Sí. Ahora, también tiene que ver con los recursos que tengamos. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, en un momento tener un canal con un ancho de banda mayor. Así yo estaría escuchando todo el chisme que está atrás con mucha calidad, ¿no? Sin embargo, no lo escucho bien. ¿Se me explico? Sí. O sea, pero Solo si yo... pasan ciertas frecuencias de sonido, ¿no? Ajá, solo pasan ciertas frecuencias. Y también depende de eso, si el canal telefónico estaba limitado en banda desde un principio porque utilizaron un cable de cobre de cierto calibre y querían que llegara a cierta distancia, pues dijeron, pues no podemos dar más porque el cable nos va a salir más caro, ¿no? Si nada más podemos llegar a cierta distancia, pues nos va a salir más caro hacer más centrales telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces, entran en juego muchos factores, ¿no? Sabían, por ejemplo, que la telefonía, en un principio, de la central telefónica a las casas, solamente hay una milla, 1.6 kilómetros, como máximo. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué decidieron esa distancia? Para lograr ese ancho de banda y esa calidad de voz que en ese momento decidieron que era la buena, ¿no? Incluso hay temas en los artículos científicos de telecomunicaciones que es el problema de la última milla, así le llaman. Se refiere a ese enlace que hay de la central telefónica a la casa de cada quien, ¿no? No sé si me expliqué en esa parte. Sí. ¿Sale? Entonces, esa es la cuestión, digamos, filosófica del teorema de Nyquist. Y la otra es ver qué pasaría ahora, como ya sabemos nosotros que esta señal conformada por tren de impulsos tampoco existe en la vida real, porque es una señal de duración cero y amplitud infinita, pues es muy difícil, ¿no? De obtener, digamos que imposible. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar este tren de impulsos, ahora utilizara yo una señal un poquito más real, que tenga una duración de no cero, pero sí muy pequeñita? Por ejemplo, así, y de cierta amplitud. Lo que sí voy a considerar es que sea periódica. Entonces, voy a dejar un pequeño ejercicio y de todas maneras lo resolvemos aquí la próxima vez que nos veamos ahorita porque ya casi son las 6, ¿no? Sí. Entonces, el ejercicio va a constar en que saquen la transformada de Fourier de este tren de pulsos, ya no de impulsos, de pulsos, con un periodo de TS, este mismo periodo TS, pero con una duración aquí de, vamos a ponerle TB,
TV medios y acá TV medios. O sea, la duración del pulso de aquí a acá es TV. Le pongo TV porque es el tiempo de un bit, así le llamamos, ¿no? Después en comunicaciones digitales van a utilizar mucho este tiempo TV y en transmisión de datos también, ¿no? Entonces, quiero que hagan ese ejercicio para platicarlo un poquito más, con más agilidad la próxima vez que nos veamos. Saquen la transformada de Fourier de este tren de impulsos de duración TV, centrados en cero, el primer pulso, y con periodo TS. Se van a dar cuenta que el resultado de esa transformada va a ser Explícitos. no, van a ser deltas también. No, Déjenme no. quitar esto. Ah, Acá. También van a ser unas deltas, pero ya no van a ser de amplitud constante, sino que esta va a ser más grande y luego está un poco más chica y luego está más chica y luego está más chica. ¿Qué forma va a tener la envolvente de este espectro? Ahora sí, más amplio. ¿Sí? No sé si quedó claro esa parte. Si yo escojo esta señal, su espectro son deltas. ¿Sale? Si yo escojo otra señal periódica, cualquier otra señal periódica, también su espectro va a ser deltas. Ah, sí, nos lo estaba explicando en la anterior clase. También van a ser deltas. Pero, ¿qué diferencia va a tener? En que ya las amplitudes no van a ser constantes, sino que aquí se va a formar una envolvente. Incluso va a haber deltas negativas, ¿no? Entonces, esa es su tarea de aquí a la próxima vez, sacar la transformada de Fourier de una señal periódica que son pulsitos de duración TV. Centradas en cero para que la fase nos dé cero. ¿Vale? Y ya, pues, Profesor, sí. ¿estas capturas de pantalla las está subiendo al sitio? Bueno, esto que está haciendo es... Sí, estas las subí, la vez pasada subí tres imágenes, pero en esta ocasión usé las mismas para explicar esta parte, digamos, para redondear esta parte, ¿no? Pero las que hagamos la próxima vez con las señales, con la señal rectangular aquí, pues sí las capturo con mejor calidad y quedaría una cosa parecida a esta. Y sí, la vez pasada subí estas, no sé si las vieron, subí estas tres. Bueno, esta no, pero esta, y esta la subí. Entonces, lógicamente aquí, pues, como lo estoy haciendo en vivo y en directo, me quedan feas, ¿no? Pero la vez pasada las arreglé y quedaron un poquito mejor. Sí las subo ahí en el sitio, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que hayan tenido? Ahorita no, nada más fue una cuestión así de pulir, digamos, el teorema de muestreo. Sin tanta Profesor, matemática. Sí. la otra vez estaba usando un libro, ¿verdad? Donde sacó algo de las deltas. Ah, sí, el libro de Su. Ah, ok, entonces podemos checar ese libro para obtener más información sobre ese teorema de muestreo. En realidad, bueno, sí, ahí viene también déjame buscarlo. Es este. ¿Sí lo ven? Sí. Eso, no sé en qué capítulo viene. Acá en el 151.
Entonces, más o menos viene parecido. Aquí está la señal, su espectro, el tren de impulsos, su transformada de ese tren de impulsos, la multiplicación de la señal con el tren de impulsos y el espectro repetido. Y aquí vienen las fórmulas ya que obtuvimos. Y el siguiente paso, este me lo salté, este lo quiero comentar después, que es la reconstrucción. Pero el siguiente paso sería hacer el muestreo con una señal, no, aquí no viene. No viene la señal rectangular, pero la transformada sí viene por ahí en una parte de este libro. Entonces, si lo quieren checar en los libros de comunicaciones, se llama muestreo instantáneo. El que acabamos de ver se llama muestreo instantáneo, es con esta señal. Y el que voy a ver con esta señal rojita se llama muestreo natural. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, me despido.